hondureño. Su valoración, por favor. Buenos días, Renato. Quisiera comenzar por decirle que me alegra que las personas que están con usted en el set sean personas analíticas, son investigadores, son personas respetadas y respetables, y como investigadores que están acostumbrados a basarse sobre datos y sobre hechos, y sobre eso quisiera hablar yo. El primer dato que quisiera comentar es que todas estas declaraciones se contraponen a los resultados que el gobierno dirigido por el presidente Hernández ha tenido en esta lucha contra el narcotráfico y en la lucha en general contra la criminalidad. Por un lado, se bajaron los homicidios casi 60% ya durante la administración. Ese es un logro que ningún otro país en el mundo lo ha tenido de esta manera. Llegamos a 37 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso es lo que el presidente Maduro le había heredado a la siguiente administración. No quiero hacer de esto un tema político, pero son hechos y los datos ahí están. Y de ahí se descuidó la seguridad y llegamos 5 años después, 6 años después, a ser el país más violento del mundo. Nos ha costado, Renato, 78,000 vidas y una inversión muy grande para recuperar la paz y la seguridad, y no digamos todas las oportunidades, las inversiones que no se hicieron en el país por esas circunstancias de inseguridad que heredamos y que el presidente ha liderado en recuperar. En el caso específico del narcotráfico, y le pediría a la producción que pueda presentar el documento de un reporte que hace anualmente una oficina de Estado del Departamento de Estado. Es un buró que sigue los temas de drogas y la aplicación de la ley, que para 2013 establece que el 87% de la droga que circulaba hacia el norte pasaba por Honduras, el 87%. Quisiera preguntar o pedirle a la producción nuevamente que lo pueda poner para que la ciudadanía pueda verlo. Y luego, ese mismo reporte, el año pasado, en el último reporte de marzo del año pasado, establece que por Honduras pasó el 4%, una disminución, Renato y hondureños, de 83%. Entonces yo quiero hacerle en términos de preguntas, ¿cuánto o cuál es o quiénes fueron los que perdieron en este proceso? En segundo lugar, ¿cuánto perdieron? Y para empezar a dar algunos datos sobre esto, un documento de la Oficina de Naciones Unidas de Droga y Crimen para el 2013 estableció que el tamaño de la venta de coca en Estados Unidos llegó a ser 38 billones de dólares. Para hacerle un cálculo o ponerlo en perspectiva, ese mismo año Coca-Cola Company ganó 8.5 billones de dólares. Toda la Coca-Cola a nivel mundial, Renato. O sea, este negocio solo en la venta en Estados Unidos produjo 4 veces y medio las utilidades que tuvo la Coca-Cola. Al pasar por Centroamérica, del documento se desprende que el valor de la droga en esos días era 4.8 billones de dólares. Para ponerlo nuevamente en contexto, el comercio intrarregional en Honduras era 5.2 billones de dólares. O sea, casi una economía aparte. ¿Qué pasó con esto? Una reducción de 83%, más o menos, una pérdida anual de los que traficaban de alrededor de 4,000 o 4 billones de dólares por año, mientras el presidente ha sido el presidente de Honduras. Yo pregunto, ¿por qué no se hablaba antes del narcotráfico? ¿Por qué no se hicieron una serie de acciones
antes. ¿Quién fue la persona que lideró y tomó la responsabilidad de establecer la extradición? Las respuestas cada uno de nosotros la tiene. ¿Quiénes son entonces los que ahora señalan al presidente, que son los que consistentemente, como decían, están dando información en Estados Unidos? Pues los que perdieron su libertad también, perdieron su familia, su vida familiar, y perdieron mucho, pero mucho dinero. Y aquí en esos intereses pudiéramos buscar algunas respuestas y algunas explicaciones, pero regreso a los hechos. El hecho claro y contundente es que por Honduras el narcotráfico bajó significativamente. No hay paralelo en el mundo de esa disminución. Entonces aquí tenemos palabras contra hechos, con resultados que se han dado. Y hablando de la institucionalidad que produjo y que estuvo al final a la cabeza de esto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también, que han sido acusadas o señaladas también como institucionalidad, no como ciertos miembros de. Fueron ellos quienes lideraron operativamente y lograron estos resultados. Fueron ellos y siguen siendo ellos los que hoy arriesgan la vida todos los días frente a estos grupos que son poderosos, que nadie los quiso enfrentar antes y que 87 miembros de esas fuerzas han dado el sacrificio máximo que han sido la pérdida de su vida. Así que cuando se habla de la forma en que se está hablando, se habla también de la integridad, no solo institucional de ellos, sino de cada miembro. No hay duda que no vamos a tapar el sol con un dedo, que han habido en las instituciones personas que independientemente han podido hacer colaboraciones, pero no la institucionalidad. Hablo entonces por cada uno de los miembros de Fuerzas Armadas, por cada uno de los miembros de la Policía Nacional, de la Dirección de Inteligencia, que son las personas que día a día y por años consistentemente hicieron este trabajo y tuvieron estos logros. Solo permítame sí. que a partir de lo que usted está diciendo, le consulte a Eugenio Sosa si estos resultados que recuerda desde Washington el embajador de Honduras en los Estados Unidos eximen al presidente de la República de estas denuncias que están presentando en un tribunal de Nueva York los fiscales de Estados Unidos en contra del presidente Hernández. Son dos cosas totalmente diferentes, Renato. Incluso parte de este problema del narcotráfico y de los problemas de que haya salido a luz estos testimonios, según argumentos de los fiscales, es que gran parte de, primero, lo que se suponen es unos sobornos, primero, por la permisividad del movimiento de droga, precisamente en los años donde Honduras estaba exhibido al más alto nivel, donde prácticamente por los supuestos sobornos llegamos a los niveles más alarmantes. Y obviamente eso está vinculado a la violencia también. Y ahí menciona los años, estos documentos y estos testimonios. Y en segundo lugar, que también hay una discusión sobre las pugnas de los mismos grupos de los carteles, de cómo alguna política y algún involucramiento de políticos de alto nivel puede ser permisivo a tratar de destruir a ciertos grupos y capturar droga también como parte de la lucha entre grupos que se da en toda América Latina, que no es exclusivo en Honduras. Pero a mí me sorprende que mantengamos cierto discurso y cierto guión que ya ha fracasado. Si usted recuerda, Renato, cuando el caso Tony Hernández, el gobierno, que no debió haberlo hecho porque realmente él es el hermano y debe mantener la distancia, pero como gobierno montaron conferencias de prensa y actuaron hablando de una supuesta inocencia y tratando de desmeritar la validez de los testimonios como prueba en los Estados Unidos. Usted, Renato, tuvo acá defensores
de ciertos narcotraficantes o personas muy tendientes a defender el gobierno, donde minimizaban la fuerza del testimonio de cómo lo trabaja en Estados Unidos. Sin embargo, hubo otros abogados que explicaron lo que significa el testimonio y cómo se trabaja este tipo de pruebas en los Estados Unidos, que no es porque a Renato, a Julio, a Eugenio se le ocurre ir a decir que fulano o tal persona es de narcotráfico y que los fiscales lo van a asumir como una verdad. Hay un proceso investigativo. A mí me sorprendió en ese momento cómo Honduras y las élites políticas en especial, que han sido bastante subordinadas a Estados Unidos, siempre nos enseñaron a los hondureños a alabar la justicia estadounidense, a alabar las fiscalías estadounidenses. Y ahora, donde se les menciona, realmente es que no tienen validez ese tipo de pruebas. Aquí lo que debemos de discutir es que en un país serio, la persona que ocupa la primera magistratura del país, por menos señalamientos en los medios y no digamos en la fiscalía, no necesita que se articule la oposición ni que salga toda la ciudadanía, tuvo que haberse hecho a un lado para permitir una investigación ya sea en los niveles internacionales, si es que quería presentarse, o al menos peticionar una investigación aquí al interior del país. Si el fiscal Chinchilla, por no actuar en este momento, si tuviéramos otro tipo de Congreso, debería también renunciar o debería pedírsele un enjuiciamiento político. No porque queremos que lo lleve preso sin pruebas, no porque queremos que no se haga un juicio, sino porque es deber, por la investidura que tiene, es deber de actuar y no guardarse el silencio. Usted vio cómo ahorita ha sido debate, que no estaba Renato en el programa, y exigiéndole que renunciara para que se investigara a Oscar Rivera, que está bien que se haga, por una cosa que no debe ser investigada, cualquier corrupción debe ser investigada, pero aquí estamos hablando de otros niveles. En el 2004 se empezó a hablar del serio problema del narcotráfico en el país, pero no el narcotráfico en general, se empezó a hablar con mucha insistencia del problema de la vinculación de la política y de ciertos políticos al narcotráfico o al tráfico de drogas. Y en ese momento lo que más se mencionaba, Renato, era diputados y alcaldes, que era como el gran problema que se estaba teniendo. Algunos incluso fueron asesinados en el camino por esas pugnas, pero nunca se había mencionado con tanta sistematicidad por organismos tan relevantes como la Fiscalía de los Estados Unidos y por los medios internacionales lo que hemos tenido en los últimos años, el enorme daño al país. Aquí hay un discurso de esto de que se bajó la seguridad, ese es un tema de discusión que también se podría tener del otro, pero realmente se soslaya el tema fundamental y de fondo. Aquí es que realmente esto, y con una institucionalidad totalmente bastante acoplada, o digamos hegemonizada, pues está siendo difícil, pero este es un enorme daño al país realmente y un gran problema de nuestra institucionalidad. Embajador. Sí, quisiera decir en primer lugar, otra vez, ellos como investigadores que son, cuando hacen sus investigaciones, también tienen en cuenta la credibilidad de la fuente y se buscan en realidad fuentes que sean creíbles. Es interesante que las fuentes que se citan siempre son dos tipos de personas, los extraditados y los que se fueron a presentar, que indudablemente no se fueron a presentar voluntariamente porque ya sentían que le habían hecho un daño al país y también a Estados Unidos y que mejor se iban a ir a presentar. Se fueron a presentar porque aquí había una política fuerte en contra del narcotráfico y sabían que iban a ser extraditados y prefirieron comenzar sus negociaciones. En segundo lugar, quisiera decir que en una de las primeras palabras que mencionó don Eugenio, comentaba en la posibilidad de que sí se haya hecho algo, pero se haya beneficiado a un grupo de narcotraficantes en perjuicio de otro. Yo lo que quiero decir es que se redujo 83%. El tema del narcotráfico en el país se ha reducido de tal forma que deberíamos, y yo le poner en contexto, si eso significa que alguien se quedó con un negocio que existía. Estamos
realmente en 4%. Y si fuera la información que tiene el Comando Sur establece 3.2%, y esa cifra, Renato, ya se la presentó a usted en su programa el general Díaz hace un tiempo atrás. Pediría nuevamente que pongan, porque no lo pude ver hasta el final, para que pueda la ciudadanía ver dónde establece el Departamento de Estado, no nosotros aquí en Honduras. No es una fuente nuestra. Y yo preguntaría si alguien piensa que nosotros tenemos tal control, como se hace aparecer, de que pudiéramos controlar lo que se publica ahí. Ese reporte, si lo baja un poco, es el de marzo del 2013. Y bajen por favor hasta donde dice Honduras, que es lo que sigue ahí inmediatamente, para poder leer el texto de lo que se establece. En ese texto vamos a ver con claridad que establece que Honduras tiene el 87% en el 2013 del paso de droga. Es importante, Renato, que toda la ciudadanía pueda ver ese reporte del Departamento de Estado, de la oficina especializada del Departamento de Estado en el tema de lucha contra drogas y aplicación de la ley, que son sus datos. Así que reitero la solicitud de que Permítame que la producción encuentre ese gráfico. Permítame que la producción encuentre ese gráfico que nos pide el señor embajador mientras identificamos ese gráfico. Julio Navarro tiene una valoración. No es un gráfico. El documento, el reporte dice Honduras, y abajo en el primer párrafo establece en general qué ha pasado en Honduras, y ya en ese primer párrafo establece la información de la que me estoy refiriendo. Entonces, cuando hablamos de un guión fracasado, no sé si hay un guión que deberíamos de pensar que no solo aquí, si es que estamos pensando que aquí hay un guión, podría haber un guión en otro lado también, y eso que cada quien lo pueda valorar. Pero otra vez, como investigadores, la fuente no es creíble, es fuente que perdió todo lo que tenía, que está enfrentando a la justicia, que está buscando que le reduzcan sus penas, que probablemente también tenga un ánimo muy claro de vengarse de lo que les pasó. Y finalmente, ¿por qué no vemos o deberíamos de tener otras fuentes que no sean solo ellos? Mira, a mí me ha llamado la atención en un caso de un guatemalteco extraditado, también, que ya eso es de público conocimiento porque también se publicó, que dice el guatemalteco ese que él estaba en la reunión en la cual se entregó $1 millón, del cual se habla también en estas declaraciones que son recurrentes. Pero si contamos en esa reunión, entonces habría una decena de personas, casi una fiesta. O sea, yo lo que quisiera es que también hagamos una reflexión y pedirle a los hondureños que cada quien lo haga, cada quien que llegue a sus propias conclusiones sobre cuál es la veracidad que pueden tener, cuáles cosas que a veces parecen inverosímiles, como por ejemplo que una parte de lo que se alegó en el juicio anterior es que el acusado marcaba con sus iniciales los kilos. Eso realmente no parece para nada razonable. Y yo he hecho, y con mucho respeto y mucho aprecio a doña Doris Gutiérrez, he hecho algún símil, porque en otra decomiso los kilos decían DG. Claro, nadie está pensando que ella está participando en eso, ni nada. Pero esas inferencias de esa manera son, hay veces un poco alargadas, y uno pareciera que carecen de la seriedad que deberían de tener. Yo creo que los fiscales en Estados Unidos son profesionales, indudablemente, y que están haciendo bien su trabajo. ¿Quién les trae a ellos estos testigos? ¿Y quién les dice que esos testigos están diciendo completamente la verdad? Es lo que quizás
es lo que nos debemos de preguntar. Ahora, yo no dudo de los fiscales. en esto también tenemos que reflexionar, señor embajador, que aquí hay una embajada amplia de los Estados Unidos, que aquí hay agentes de la DEA, que inclusive Sí, en por algún supuesto. momento se ha cuestionado la participación en trabajamos con operativos, ellos. en gracias a Dios, de la DEA con agentes hondureños. Es decir, tampoco hay Nosotros que, hemos estado minimizar. siempre. Mira, aquí el asunto es, Yo no estoy minimizando, que se estoy trata haciendo preguntas para que la gente llegue a sus propias conclusiones. se trata Sí, del sí. Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los Sí, sin duda. fiscales estadounidenses, Y del Inves- Departamento de Estado de Estados Unidos que hace esta construyendo publicación. expedientes, presentando mociones, y todos sabemos, y usted más que nadie debe saber, que estos expedientes, estas acusaciones o mociones se construyen no con una expresión ligera de algún narcotraficante, sino que hemos leído y hemos escuchado, hemos indagado de que se investiga, que se contrasta para presentar una moción. Y aquí lo que veo en los sociólogos es que, a pesar de que es el Departamento de Justicia, que es la Fiscalía de Estados Unidos la que está diciendo esto, la institucionalidad del Estado, porque eso es lo que se resiente también. Y el Departamento de Estado dice lo contrario. La institucionalidad de Honduras no se ha movido para investigar, o los personajes vinculados a estas denuncias de los fiscales se han atrevido a decirle a la institucionalidad hondureña: renuncio, investíguenme. Yo asumo qué es lo que nos quieren decir, porque es evidente que es lo que están diciendo aquí los sociólogos. Ya voy con usted.